todos ustedes y también agradezco todo vuestro apoyo, todas vuestras oraciones y permítame aprovechar los primeros minutos de este tiempo del Pastor Online para agradecerles el interés que habéis mostrado y siguen mostrando hacia nosotros, hacia nuestro ministerio, por el tema este del volcán, el famoso volcán de la isla de La Palma. Permítame decirles un pequeño dato geográfico, que las Islas Canarias son 7 islas principalmente. Hay algunos islotes, pero son 7 islas. Y es en una de estas islas, llamada La Palma, no confundirla con otra que se llama Las Palmas en plural, donde ha explotado este volcán. Es una isla prácticamente nueva, joven, y es una isla donde hay volcanes activos. Hace 50 años explotó también otro volcán en la isla de La Palma y ahora nuevamente ha sucedido. Realmente ya venía anunciando por una serie de terremotos que en cualquier momento podían entrar en erupción, como así ha sido. En este momento la lava se está desplazando muy lentamente hacia el mar y bueno, hay todo tipo de especulaciones acerca de lo que puede ocurrir, si se puede producir una especie de nube tóxica. En el caso de que lloviera una lluvia ácida, esta nube se desplazaría, incluso llegaría hasta la península ibérica, hasta Europa. Pero de momento ya digo, el volcán sigue arrojando muchísima lava. Creo que, si no recuerdo mal, hay 9 o 10 bocas, 9 o 10 salidas diferentes. Se han destruido colegios, carreteras, cultivos y alrededor de aproximadamente unas 150, 200 familias han perdido prácticamente todo. Han sido destruidas sus casas y los bomberos y la policía le dan muy pocos minutos a estas personas para que entren rápidamente y saquen todo lo que puedan. Saben, hermanos, viendo estas escenas prácticamente todo el día, porque todo el día están poniendo diferentes imágenes de lo que está sucediendo en la isla de La Palma, me venía a la mente esa historia, ese pasaje cuando dice la Biblia que unos ángeles visitaron la casa, el hogar de Lot, y le dijeron que saliera deprisa, que la ciudad iba a ser destruida, toda la ciudad iba a ser destruida, toda aquella zona, Sodoma, Gomorra y los alrededores. Y dice que la mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Mucha gente se ve llorando en la televisión, como pierden sus recuerdos, sus muebles, sus ropas, todo prácticamente. Pero hay una escena que a mí se me ha quedado especialmente grabada, y es la siguiente. Vimos a unas personas entrando a una iglesia católica, sacando todas las imágenes, todas las vírgenes, los santos, los cristos, antes de que fueran destruidos por la lava. Y esto me impactó muchísimo, porque en este momento esas imágenes, en el supuesto caso de que fueran imágenes con poder, tendrían una oportunidad maravillosa para demostrar su poder a toda una isla, a todo el mundo entero que está siguiendo prácticamente en tiempo real la erupción de este volcán. Pero no ha sucedido eso, sino que en vez de las imágenes, estos ídolos, estos santos, estas vírgenes, ayudar a la población, es la población, son los que siguen y adoran a esas imágenes, los que han tenido que entrar deprisa y corriendo a sacar, antes de que sean destruidas, estas imágenes de las iglesias. Y a nadie se le ha ocurrido, nadie ha pensado lo inútil que es depositar la fe en unas imágenes que no son capaces de parar un fuego, de ayudar a la población o de salir por su propio pie antes de ser quemados y antes de ser destruidos. Nadie ha pensado que esta es una imagen tremendamente gráfica de lo inútil que es poner la fe, la confianza en una imagen de un ídolo de plata, de oro, de madera, de mármol o de lo que sea. A nadie se le ha ocurrido pensar, y estamos poniendo nuestra confianza en estas imágenes que no hacen nada y que no son capaces de defenderse a sí mismas, sino que dependen de los hombres que las crearon, que las hicieron,
para poder salvarse de la destrucción del fuego? Qué ceguera espiritual tan grande. Yo doy gracias al Señor que muchos de nosotros y muchos de los que nos siguen y se han convertido al Señor y han comenzado a leer la Biblia en este último tiempo, en este último año, se le han caído la venda de los ojos y se han dado cuenta de que depositar la fe, la confianza, la vida en imágenes hechas por las manos del hombre es lo más absurdo, lo más antibíblico y lo más inútil del mundo. Prueba de ello que en este momento en una isla que está siendo duramente castigada por este volcán, que no sabemos hasta cuándo va a estar arrojando lava, han sido incapaces de salir por su propio pie sin necesitar la ayuda de nadie, porque para eso dicen algunos que son imágenes poderosas a las cuales se le pide oración, a las cuales se les piden cosas, y se ha quedado bien claro, bien claramente demostrado que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, y que adorar imágenes no solamente está prohibido por Dios en su palabra, sino que incluso en estos momentos de urgencia tienen que ser sacadas de los templos porque son incapaces de defenderse a sí mismas. Esa es la realidad, no me estoy inventando absolutamente nada, las imágenes están ahí, se pueden ver en cuanto la persona quiera verlas, y ahí se demuestra que esas imágenes no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer daño. Y ahí están las imágenes que cualquiera las puede comprobar. Bueno, por otra parte, decirles que estamos recibiendo también muchos mensajes, muchos correos. La gente nos está preguntando acerca del viaje que vamos a hacer en el mes de noviembre a México, a Distrito Federal. Vamos a publicar en breve en la página web de nuestra iglesia unos enlaces en los cuales ustedes tienen que clicar, tienen que pinchar para recibir la información acerca de dónde vamos a estar, para poder asistir a esa cena que estamos organizando para todos los que quieran estar allí con nosotros, en una iglesia que nos han prestado, la iglesia Emmanuel, también gracias al Señor a través del pastor José Arenas, que se ha movido muchísimo, y también el pastor Norris de New Jersey. Están consiguiendo, junto con todos los colaboradores de la iglesia virtual del grupo número 1, cosas muy interesantes. En breve, vamos a ver si esta semana podemos publicar en nuestra página web, mividanueva.org, la información acerca de nuestro viaje a México, porque sé que hay mucha gente que nos quiere conocer, nosotros lógicamente también ustedes, y creo que va a ser un tiempo muy bonito, un tiempo muy especial, donde el Señor nos va a hablar y nos va a ministrar, y estamos con mucha expectativa con este viaje para el mes de noviembre de este año, Dios mediante. Bueno, hermanos, ¿qué les parece si hacemos una oración y pedimos la bendición de Dios para este tiempo, para este programa, que Él nos guíe, que Él nos ayude, que nos dé la sabiduría necesaria para poder dar respuesta a las preguntas que tenemos aquí delante, y que con la palabra de Dios en la mano intentaremos responder lo mejor posible y conforme a lo que dice la palabra del Señor. Oramos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias una vez más, Dios mío, por este privilegio maravilloso que nos das un día más de poder estar juntos, saber que tu palabra habla, tu palabra enseña, tu palabra instruye, y eso es lo que queremos pedirte, que nos instruyas, que nos guíes, que nos des luz para dar respuesta adecuada, respuesta bíblica a estas preguntas de tus hijos que hemos recibido. Danos sabiduría y bendice este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Tenga su papel y lápiz a mano para anotar las respuestas que voy a dar a estas preguntas. Tenga también su Biblia a mano para que juntamente conmigo podamos seguir juntos las lecturas de los versículos que vamos a estar leyendo. Vamos a responder a la primera pregunta que nos la hace Jennifer. Su pregunta es la siguiente. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 3, según lo que yo entiendo en la primera parte del capítulo, se explica, se habla acerca de cómo identificar a los falsos profetas. Y en la otra parte dice, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La pregunta de Jennifer es, ¿a quién se refiere cuando dice que ya está en el mundo? ¿A los falsos profetas? Vamos a hacer algo. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 1
no desde el versículo 3, sino desde el versículo 1, para saber de qué está hablando Juan en esta porción de su epístola. Primera de Juan capítulo 4, verso 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén, así es. Falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos creyentes, siempre han habido. En el pasado, en el presente y en el futuro. No es nada nuevo. Por lo tanto, el conocimiento de las Escrituras es vital, sobre todo en este tiempo, para que podamos discernir, para que podamos comprobar si lo que se nos está enseñando es bíblico o no es bíblico, si es verdad o es mentira. Evidentemente, aquí hay una advertencia a los falsos profetas, a los falsos exponentes, entre comillas, de la palabra de Dios, del Evangelio. Pero también se nos dice que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Anticristo, antidios, antimesías, todo lo que se opone a Dios siempre ha estado en el mundo. Desde el principio de los tiempos hasta hoy en día y hasta el final de los tiempos. Siempre ha habido organizaciones, instituciones, personas que han estado haciendo todo lo que ha estado a su alcance para frenar, para destruir, para desacreditar la Biblia, que es la palabra de Dios, la Iglesia, al mismísimo Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Repito, por lo tanto, es muy importante conocer las Sagradas Escrituras para que sepamos cómo tenemos que actuar frente a estas circunstancias. Ese espíritu, esa actitud siempre ha estado, pero el anticristo, que no es que se llame así, pero es el adjetivo que la Biblia le da a este personaje siniestro, va a ser la personificación de todo lo que significa oponerse a Dios, oponerse a la Iglesia, oponerse a la Biblia. El espíritu, la actitud ya está, pero todavía el personaje que va, digamos, a aglutinar en su persona toda esta maldad, todavía no se ha manifestado. Que está ese espíritu suelto, que está ya probablemente hasta el mismo personaje del anticristo vivo, pero que aún no se ha manifestado. Yo tengo la certeza absoluta de que queda muy poco tiempo y que el anticristo no tardará mucho tiempo hasta manifestarse. Todo esto del famoso nuevo orden mundial, cómo se va a reestructurar la economía, la política, la educación, la sanidad, etcétera. Todo esto entra dentro de la agenda de este personaje siniestro, que tendrá el apoyo, como bien saben ustedes, del falso profeta, que es el líder, es el representante de una institución, de una macro institución religiosa, cuya sede, según la palabra de Dios, según el libro de Apocalipsis, está en Roma. El que oiga, que entienda. Y las características que se nos proporcionan a través de la palabra de Dios para saber de quién se trata o de quién se puede tratar esta institución, también está en la Biblia toda esa fuente de información. Por lo tanto, es simplemente cuestión de ir a las Sagradas Escrituras y comprobar qué institución religiosa coincide casi al 100% con las características de esa gran ramera, como también la Biblia la llama. Entonces, el espíritu del anticristo, todo lo que es oponerse a Dios, a la palabra de Dios, al avance del cristianismo, siempre ha estado. Ya siempre ha estado. Pero todavía la persona del anticristo aún no se ha manifestado. Que tiene que manifestarse, los que conocemos y hemos explicado los tiempos, antes de la venida, lógicamente, de nuestro Señor Jesucristo. Primero aparece el anticristo y luego aparece nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, esto ya lo hemos explicado en nuestras clases de escatología
y ustedes pueden tener acceso a ellas en cualquier momento. Nos vamos a Chile. Don Ricardo, un hermano que dice que tiene 80 años y que ha comenzado a estudiar la Biblia desde hace solo un año. Su pregunta es, él dice, mi iglesia es Vida Nueva y mi consulta es la siguiente. Si el pueblo judío no acepta el Nuevo Testamento, ¿qué es entonces lo que están esperando? ¿Cuál es su esperanza de vida? Muchas gracias, ¿me lo podría aclarar? Por supuesto que sí, don Ricardo. Dios le bendiga. Le mando un saludo a usted y a todos nuestros hermanos de Chile, que probablemente ahora estén conectados o verán después este programa. Mire, no todos los judíos rechazan el Nuevo Testamento. Permítame decirles que yo he estado docenas de veces en Israel, llevando grupos. De hecho, queríamos llevar este año en noviembre a grupos y en enero y en febrero, pero todavía hay muchas restricciones debido al COVID y todavía no va a ser posible. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. En Israel hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones, hay judíos, 100% judíos, que han aceptado al Mesías, al Señor Jesucristo, como su Señor y Salvador personal. Pero, seamos sinceros, la inmensa mayoría del pueblo de Israel, sus autoridades civiles, religiosas, políticas, etcétera, no reconocen a Jesús, a Yeshua, como el verdadero Mesías. No tienen los judíos, vamos a decir, ortodoxos o creyentes, el Nuevo Testamento. Sus Biblias son única y exclusivamente el Antiguo Testamento, con los mismos libros que tenemos nosotros, desde el Génesis hasta Malaquías. Aunque el orden interno de la Tanaj o de la Biblia de los judíos, por llamarlo de alguna manera, es diferente, pero los libros son los mismos. Ellos lo que están esperando, pues la reconstrucción del templo de Jerusalén para volver otra vez con sus sacrificios de animales, como en la época de Jesús y en la época del Antiguo Testamento. Eso es lo que están esperando. Que venga el Mesías por primera vez. Ellos están esperando al Mesías. Ellos dicen, Anima Amin be Emuná Shelema be Biat HaMashiach. Creemos con fe completa en la venida del Mesías. Y si él tarda, lo seguiremos esperando, pero no en el Mesías que vendrá por segunda vez. Porque la Biblia, el Antiguo Testamento, habla de que vendría una primera vez, que ya ocurrió hace 2000 años, gracias al Señor, cuando nació en el pequeño pueblecito de Betlehem, en Belén de Judea. Murió, resucitó, ascendió, ¿verdad? Pero la Biblia también habla de que vendría otra vez y pondría sus pies sobre el monte de los olivos. Y allí en Jerusalén todo el mundo tendría que subir, todas las naciones que hubieran sido salvas, para celebrar la fiesta de los tabernáculos, que precisamente se está celebrando ahora mismo. Ahora mismo están en Hag Samea, en los últimos días de la fiesta de los tabernáculos. Eso es lo que ellos están esperando. Que venga el Mesías, que se reconstruya el templo, que todos los judíos que están dispersos por todas partes del mundo vengan a Israel y que venga la era milenaria, donde Israel será lo más importante, todas las naciones tendrán que servirles a ellos y esa es la esperanza que muchos tienen. Pero déjenme que les diga algo, ese Mesías que están esperando no es para ellos ni el Hijo de Dios, ni el Salvador del mundo, ni el que murió en la cruz, ni muchísimo menos. Será un hombre, desde el punto de vista del judaísmo, con unas facultades tremendas, que será capaz de traer la paz a la tierra, se permitirá la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, él mismo tendrá que subir al templo a presentar sus sacrificios, por lo tanto, no estamos hablando del mismo Mesías, ni esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es que se reconstruya el templo de Jerusalén. Sabemos que se tiene que reconstruir, pero a nosotros, con todo mi respeto digo esto, nos da exactamente igual, porque no dependemos de la reconstrucción del templo de Jerusalén para tener nuestra comunión con Dios. Nosotros somos el templo. Ahora nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos entendido y creído en Cristo y hemos entendido el Evangelio, somos templo del Espíritu Santo de Dios. No necesitamos el templo de Jerusalén para nada, y mucho menos para ir a llevar sacrificios. Hasta ahí podríamos llegar. Pero ellos tienen esa esperanza de recuperar esa gloria perdida, volver otra vez a llevar sus ovejas, sus cabras, sus bueyes, presentar sus sacrificios de animales, que todas las 12 tribus de Israel vuelvan otra vez a estar unidas, ¿verdad?
que se instaure la monarquía. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Se acuerdan? Le preguntaron los discípulos al Señor Jesucristo. Pues eso es lo que esperan, don Ricardo. Como puede comprobar, no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Pero bueno, esa es la respuesta a su pregunta. Nos vamos ahora con nuestra hermana Maite desde Venezuela, que dice: estoy muy agradecida con Dios por haberlos puesto en mi camino. Gloria a Dios. Me gustaría que me indicaran si tienen algún estudio que pueda facilitarme sobre las distintas versiones de la Biblia, ya que yo uso la Reina Valera del 60, la Peshitta, que es otra versión, que viene del arameo. Hay también otras versiones, ¿verdad? Y en algunas dice las cosas de una manera, en otras de otra. Menciona usted la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente. Bueno, permítame decirles que no hay una traducción perfecta. Hablo del español. No hay una traducción perfecta porque el idioma hebreo y el griego hay términos que no existen en castellano y luego hay que adaptar ciertos y determinados hebraísmos, ciertas y determinadas expresiones para que el lector las pueda entender. Por lo tanto, yo siempre digo que es bueno consultar otras versiones, porque no hay una versión perfecta y que digamos, esta es la perfecta. El lenguaje, nuestro lenguaje va cambiando, no se habla igual en el siglo X o en el siglo XIV que en el siglo XXI. Hay términos, hay palabras que hoy en día existen, son diferentes, que antaño no existían, aunque el lenguaje bíblico tiene sus particularidades, sus características, pero yo lo que sí le diría es que usted consulte cuando quiera hacer un estudio exhaustivo, una exégesis profunda de un texto bíblico, que consulte con otras versiones y si puede, que consulte con los textos originales, con las lenguas originales como el hebreo y el griego, lo cual le va a enriquecer mucho a usted. Pero yo particularmente no tengo un estudio concreto y específico sobre todas las versiones que se han ido publicando y se siguen publicando prácticamente de vez en cuando al castellano. Yo suelo utilizar regularmente la Reina Valera. Hace unos días el pastor Walter de Galicia me regaló la Reina Valera del 2020, que no la conocía ni la tenía. Ya la tengo aquí conmigo. La consultaré también de vez en cuando, pero no hay una traducción 100% exacta, porque ya digo, en momentos puntuales se ha tenido que adaptar ciertos y determinados textos o expresiones a nuestro idioma. Es lo único que le puedo decir. De todas maneras, en internet usted puede conseguir seguramente muchísima información acerca de todas y cada una de las versiones de la Biblia. Tal vez sería bueno, es un consejo que le doy, ponerse en contacto usted con la sociedad bíblica de su país y preguntarles a ellos si tienen a lo mejor algún libro, algún estudio sobre las distintas versiones de la Biblia en castellano. Y tal vez por ahí puede conseguir más información de la que yo le puedo proporcionar. Nos vamos a Florida, a los Estados Unidos. Nuestra hermana Betty dice: en 1 Samuel, capítulo 16, narra cómo Saúl envió a Isaí mensajeros para que viniera su hijo David y tocara el arpa cuando el espíritu malo lo atormentaba, y cómo Saúl le mandó a decir a Isaí que le dijera que viniera a vivir con él. Pero más tarde, en el capítulo 17, Saúl le pregunta a Abner, que es uno de sus generales: ¿David de quién era hijo? ¿Es que no lo sabía? ¿Qué le pasaba? Bueno, primeramente, esos capítulos, que yo también me he dado cuenta de esos datos, hermana Betty, evidentemente no están en orden cronológico. Parece como una contradicción. Por un lado lo llama y lo conoce, y por otro lado después dice quién es este chico, de dónde viene, cómo se llama su padre, etc. Evidentemente ahí no se colocó en orden cronológico estos relatos bíblicos, estos capítulos, ¿vale? Y otra versión, otra opinión también que he escuchado de algunos comentaristas es que Saúl estaba muy mal, espiritualmente, mentalmente. Saúl estaba totalmente destruido por su desobediencia, por sus pecados, y puede ser que la mente le fallara en momentos puntuales. Pero yo opto por decir, me quedo con la opinión de que esos capítulos que relatan cuando David toca para Saúl el arpa, después parece que no lo conoce, etc. Bueno, puede ser que esos capítulos, lo más probable es que no estén en orden cronológico. Y por eso
es una aparente contradicción, pero yo he dicho muchas veces que en la Biblia no hay contradicciones. Todo tiene una explicación y probablemente esta sea la razón por la cual parece que a veces lo conoce, otras veces no lo conoce, pero tampoco tiene mayor importancia. Simplemente tener en cuenta de que no se puso el relato bíblico en orden cronológico y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, Patricia nos dice en Lucas el capítulo 1, yo voy a pedir a los hermanos que están en su casa siguiendo ahora este programa en directo, que abran su Biblia por favor conmigo en el Evangelio según San Lucas, concretamente el capítulo 1, porque la pregunta que esta hermana nos hace tiene que ver con ese pasaje bíblico. Lucas capítulo 1, versículo 13, la pregunta es, el ángel le dijo a Zacarías, no el profeta del Antiguo Testamento, sino Zacarías el papá, el padre de Juan el Bautista, que quedaría mudo, porque no creyó a sus palabras. Vamos a leer en Lucas capítulo 1, este encuentro que este hombre tiene con este ángel. Vamos a leer a partir del versículo 8, ¿le parece? Lucas 1:8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso, y Zacarías se turbó al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Verso 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, el Dios de ellos. E irá delante de él con el poder y el espíritu de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes, y el de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Y el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. La pregunta de esta hermana, Patricia, dice, ¿por qué Zacarías se quedó mudo y después, en el capítulo 1, versículo 26, se le informa a María que tendrá un hijo? Ella pregunta casi lo mismo que Zacarías, según dice usted, y a ella no se le toma por incrédula. Bueno, vamos a leer lo que le pasó a María. En el versículo 26 dice que el mismo ángel Gabriel se le presenta a María, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, no estaba casada todavía, nunca ningún ángel le había dado semejante anuncio a ninguna mujer. Estaba desposada, comprometida con un varón llamado José, que era de la casa de David. El nombre de esta joven, de esta virgen, de esta doncella, era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel María le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y entonces María le dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Bueno, en primer lugar, María no expresa incredulidad. La Biblia dice que Zacarías no creyó a las palabras del ángel Gabriel. Y como no creyó, quedó mudo. María no es que dude. María lo que quiere saber cómo. ¿Que se va a hacer? Por supuesto, pero quiero saber cómo. Porque me voy a quedar embarazada, pero si yo no estoy casada. Pero a Zacarías se le dijo que tú, que estás casado con tu esposa Elizabeth, vais a ser padres. Aunque seáis mayores.
aunque aparentemente parezca imposible, vais a ser padres. Y se ve que no lo creyó y por eso quedó mudo. María, por el contrario, sí creyó, simplemente que tenía curiosidad, no incredulidad. No confundamos ser incrédulo con ser curioso, ¿verdad? Y ella lo que tenía era curiosidad de saber, bueno, ¿y cómo va a ser esto? Porque al fin y al cabo Zacarías sabía que en el Antiguo Testamento hombres mucho más mayores que él habían sido padres. Y mujeres estériles, seguramente mucho más ancianas que su esposa Elizabeth, también habían sido madres. Tenemos el caso de Sara, de Rebeca, de Raquel y otras, ¿verdad? Pero en el caso de María, no había ningún punto de referencia en historia bíblica de una mujer desposada, sin estar casada, comprometida simplemente, que se quedara embarazada. Entonces, bueno, ella quiso saber, bueno, ¿y cómo? Entonces le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, ¿qué dice ella? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es decir, no pone obstáculos, simplemente tenía curiosidad. Entonces, esa es la diferencia, Patricia, que Zacarías dudó, puso objeciones, y María no puso ninguno. Simplemente expresó una cierta curiosidad por lo que estaba a punto de suceder en su vida. Esa es la diferencia, el matiz que hay entre uno y otro. ¿Nosotros a quién nos vamos a parecer? ¿A Zacarías o a María? ¿Vamos a leer y a recibir la palabra de Dios con incredulidad? Aunque sea bonita la noticia, aunque sea hermosa la promesa, aunque sea precioso el mensaje, ¿o vamos a decir que se haga tu voluntad en mi vida, creo en tu palabra, aquí estoy, presento mi vida como esta jovencita presentó su vientre, su vida al Señor? ¿Cómo vamos a reaccionar hoy por hoy los creyentes? ¿Con incredulidad o con fe? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando leemos la palabra? Promesas preciosas que hay miles y miles en la Biblia. Espero y deseo que todos reaccionemos diciendo, hágase conmigo conforme a tu palabra, Señor. Aquí estoy, me da igual si soy joven, si soy adolescente, si soy anciano. Creo en tu palabra, creo en tus promesas y puedes contar conmigo hasta el último momento de mi vida para tu gloria y tu honra. Si te soy útil y sirvo para algo, aquí me tienes. Y si soy un estorbo o crees que ya he cumplido con mi función en la vida, llévame contigo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Gloria a Dios. Bueno, nos vamos con la familia Preciado. Se ve que es una pregunta que surgió del seno de la familia Preciado y es la siguiente. En Juan capítulo 10, versículo 8, hermanos queridos, vengan conmigo a ese pasaje, vamos a leerlo. Esta familia, estos hermanos, preguntan lo siguiente. Juan capítulo 10, versículo 8, ahora lo vamos a leer. ¿Quiénes son estos que vinieron antes de él? Vamos a ver. Jesús dijo, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Bueno, lo que decíamos antes. Antes de Cristo, después de Cristo, en la actualidad y en el futuro, siempre han habido engañadores. Falsos profetas, los pueden encontrar por todas las páginas de los profetas del Antiguo Testamento, en la época de Isaías, de Jeremías, etc. Falsos apóstoles, ya los hubo en el siglo I, los hay hoy en día, muchos que se llaman apóstoles y no lo son, ¿verdad? Como ya la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, dice que habían probado a los que se llamaban, a los que se habían autoproclamado, a los que se hacían llamar apóstoles y los habían hallado mentirosos. Qué interesante, ¿verdad? Si le pasaran una prueba a más de un apóstol hoy en día, ¿la aprobarían? ¿Son verdaderamente apóstoles todos los que hoy en día se han apropiado y se han llamado a sí mismos apóstoles y les piden, les exigen a la gente que los trate con ese calificativo? Ahí lo dejo. Pero antes de Cristo vinieron muchos falsos mesías. No tengo tiempo ahora para dar nombres, pero si usted indaga este tema, se va a dar cuenta de que antes del Señor Jesucristo y después de él, vinieron muchos haciéndose pasar por los mesías verdaderos.
Y dice el Señor, los que vinieron antes de mí, evidentemente haciéndose pasar por Mesías, eran ladrones, eran falsos, y por eso las ovejas no escucharon su voz ni le siguieron, ¿verdad? Pero él dice, pero yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Así que estos que vinieron antes de él, estos falsos profetas, estos falsos mesías, lógicamente hay que descartarlos. Ahora, la segunda pregunta que hace la familia Preciado es, ¿y cuando un creyente empieza a tener manías o fobias, se le atribuye esto a temas espirituales? Bueno, permítame decirles, queridos hermanos, que yo he conocido muchos creyentes, o muchas personas que cuando se hicieron creyentes, es decir, es al revés, cuando se convirtieron al Señor, muchas o casi todas sus fobias, sus miedos, sus temores, sus manías desaparecieron. Me llama la atención que usted me diga, y cuando un creyente empieza a tener fobias o manías, bueno, esto no es normal. Lo que sería, entre comillas, normal es que antes de convertirme tuviera manías, fobias, temores, pero después de convertido comenzar a manifestar manías y fobias. No sé a qué manías y fobias se refieren ustedes, pero me suena muy chocante, me suena muy raro que personas convertidas, en vez de vivir en paz, en vez de dar un buen testimonio, tener calmado su espíritu, tener gozo, el gozo de la salvación, empiecen a manifestar fobias y manías. Aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro. Pero más raro todavía es que usted diga, ¿esto se atribuye a temas espirituales? Si es así, pregunta usted, ¿cómo tenemos que orar? ¿Tenemos que reprender? Bueno, yo creo que aquí lo que hay es una falta de enseñanza y de conocimiento bíblico tremendo. Porque un creyente en orden, repito, un creyente en orden, un creyente en santidad, un creyente que lleva una vida bien de obediencia, sometido al Señor y a su palabra, no hay que reprenderle ningún espíritu, ni ninguna fobia, ni ninguna vaina rara de estas. Porque esa no es la característica que debe de identificar a un cristiano, sino más bien todo lo contrario. Yo no creo que un creyente que ande en orden tenga ahora que manifestar un montón de fobias y de manías. Esto es falta de conocimiento bíblico. Cuando uno descubre las maravillas de la palabra de Dios, los privilegios tan grandes que uno tiene al haberse convertido, al haber puesto su vida en las manos del Señor, uno puede superar temores, uno puede superar miedos. Dice la Biblia que somos el templo del Espíritu Santo de Dios, ¿sí o no? ¿Lo creemos o no, hermanos? ¿Creemos que los cristianos somos el templo del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Porque si decimos sí, ¿cómo pueden estar demonios dentro del mismo templo? Si decimos no, entonces no hemos entendido el Evangelio, no hemos entendido nada. La vida del creyente en orden, en obediencia, en santidad, sometido a Dios, está guardada, está protegida. 24 horas al día, lo hemos leído esta tarde. Mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Ahora hay gente que se llaman cristianos y no viven como cristianos. Llevan una doble vida. Son personas que tienen ataduras espirituales que nunca han superado. Vicios, pecados, doble vida, que aparentemente pasan por cristianos, pero que tal vez no han nacido nunca de nuevo. Y entonces no me extraña que empiecen a desarrollar comportamientos y actitudes, como usted dice aquí, manías y fobias. Bueno, entonces el tratamiento a un no cristiano es diferente. Pero yo creo que aquí lo que hay que enseñarle a esos que supuestamente son cristianos es que descubran las riquezas de su nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué testimonio? ¿Qué ejemplo le vamos a dar al mundo, a los inconversos? Si me ven todo lleno de fobias, de manías, de miedos, de temores, pero ¿qué testimonio estoy dando al mundo?
Si el cristiano en este tiempo más que nunca, mis queridos hermanos, tiene que manifestar el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, tiene que manifestar que vive en paz, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Es decir, aquí hay una falta de enseñanza tremenda. De todas maneras, familia preciado, yo creo que sería muy bueno que ustedes hablaran con su pastor y le explicaran esto, y que estas personas que tienen estas manías y estas fobias, pues que sean tratadas por su pastor, porque claro, yo evidentemente no conozco todos los detalles, yo no sé si esta gente son convertidos, si no son convertidos, si han nacido de nuevo, si han entendido o no el Evangelio. Sí, hay muchas cosas que ignoro. Pienso que lo más sabio y lo mejor sería que ustedes fueran y hablaran con su pastor y le contaran todo esto, porque claro, son cosas que yo ignoro y le doy un consejo a nivel general. Pero mi consejo para todos es que no estemos con temores ni con cosas raras, aunque en algunas congregaciones y en algunos sectores evangélicos como que se le mete miedo a la gente en el cuerpo. Cuidado que vienen los demonios, cuidado con las maldiciones, y ahora tenemos que echarte 3 demonios, y la semana que viene vienes y pagas y te sacamos 4 o 5 y después hacemos un retiro y te echamos otro de... No, pero ¿qué cosa es eso? Eso no es evangelio. Eso no es evangelio, eso no es nada. Eso es un circo, eso es un relajo, eso no tiene nada que ver con un evangelio sano, de sana doctrina. Y dicho sea de paso, si usted está en iglesias que están enseñando que si los demonios atormentan a los cristianos, que ahora los echamos, que ahora entran, que ahora salen, salga corriendo de ahí. ¿Qué está haciendo en un lugar donde están envenenándole la fe? Donde en vez de tener paz y alegría en su familia, con sus hijos, con sus nietos, en vez de dar un testimonio de armonía y de paz y de alegría al mundo, en su corazón, ahora no, ahora tengo que ir, que me tienen que echar 3 demonios y mañana... Eso no es Biblia, eso no es palabra de Dios. Los demonios se echan de los inconversos, pero no de los cristianos. Los cristianos, repito, somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor nos cuida, el maligno no nos toca, dice la Biblia. No tenemos un escudo para apagar todos los dardos de fuego del maligno. No tenemos la protección del nombre de Cristo, de la sangre de Cristo. No hay poder en la oración. Por favor, no estemos dándole lugar a cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Bueno, nos vamos a otra pregunta que nos hace nuestra hermana Carmen. No sé desde dónde, pero me dicen, Carmen pregunta lo siguiente. En el capítulo 61 del libro de Isaías, vámonos para allá, hermanos. Coja su Biblia conmigo y véngase a Isaías capítulo 61. Vamos a ver cuál es la pregunta de nuestra hermana Carmen. Ya estamos prácticamente llegando a la recta final. Hoy no puedo extenderme demasiado porque ahora, cuando termine este programa, tengo una reunión con todos los jóvenes de la iglesia virtual y vamos a tener un tiempo con ellos también para ministrarles y responder a sus preguntas. Pero bueno, me da tiempo de responder a dos o tres preguntas más. Carmen dice, en el capítulo 61 del libro del profeta Isaías se hace referencia a Jesús, ¿verdad? Bueno, ahora lo vamos a leer. También aplica este versículo para los cristianos. Y si no es así, ¿me podría aconsejar cómo hacerles entender a otras personas que este capítulo no se aplica para nosotros, sino que es una referencia específica y únicamente a Jesús? Bueno, vamos a leer los primeros versículos de Isaías capítulo 61. Hermanos, ustedes que tienen su Biblia, sigan la lectura conmigo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, el Eterno, Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar... Mire, vamos a ver, esto está clarísimo, esto es una profecía mesiánica, totalmente. Esto tiene que ver con Jesús. Es más, si usted va, por ejemplo, a Lucas capítulo 4, del versículo 18 al 19, esta es exactamente la lectura, no toda, sino una parte, de la porción bíblica que leyó el Señor Jesucristo cuando visitó la sinagoga de su pueblo, en Nazaret. Dice que Él sube a la plataforma, al púlpito, desde donde se leen las Sagradas Escrituras,
Allí él leyó parte de este capítulo. Dice que después le entregó los pergaminos, el libro, dice la Reina Valera, al jaján, es decir, al responsable de la sinagoga. Se sentó, todo el mundo se le quedó mirando y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos vosotros. Más claro agua. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos vosotros. Luego, esto de que el Espíritu me ha ungido, me ha dado buenas nuevas, me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas, etc. Esto forma parte del ministerio del Señor Jesucristo en su primera venida. Esto se cumplió en Él. Esto no es para nosotros. Que nosotros ayudemos a los quebrantados de corazón, que nosotros prediquemos y proclamemos la palabra del Señor. Claro que sí, faltaría más, es nuestro deber. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero esta palabra, esta profecía de Isaías capítulo 61, del 1 en adelante, tiene que ver sobre todo, única y fundamentalmente, con nuestro Señor Jesucristo. Claro, nuestros ministerios tienen cierto parecido a lo que hacía el Señor. Él ayudaba a los necesitados, nosotros también lo hacemos. Él era respaldado por el Padre, nosotros también lo hacemos. Pero si tenemos que ser honestos y hacer una exégesis correcta del texto bíblico, extrayendo la verdad, esto es una profecía mesiánica que se cumplió, como él dijo, el día que la leyó en la sinagoga de Nazaret, y así fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le puede usted decir a los que dicen que esto es para todo? Pues que lean la profecía, que se vayan a Lucas y que vean lo que dijo el Señor. Y si lo quieren ver, lo verán, y si no, pues allá ellos. A ver, Renato, nosotros los que creemos y declaramos que Jesús es nuestro Señor, al igual que a Pedro, ¿nos hacemos acreedores de las llaves del reino de los cielos? No. Esas palabras que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, a ti te doy las llaves del reino, tienen que ver con la apertura del Evangelio al mundo gentil. Esto se cumplió cuando el apóstol Pedro fue a Cesarea a predicar en la casa de Cornelio y por primera vez los gentiles oyeron el Evangelio. ¿Sí? Entonces, esto de que a ti te doy las llaves del reino, a ti te doy, ¿a quién le dijo esa palabra? ¿A quién le dijo el Señor Jesucristo? A ti te doy las llaves del reino. A ti te doy la posibilidad de abrir, porque unas llaves ¿para qué sirven? ¿Para abrir o para cerrar? No sirven para otra cosa. Bueno, Pedro fue el instrumento que el Señor utilizó para que se abriera la posibilidad, el privilegio de que también los gentiles escucharan el Evangelio. Luego parece ser como que no siguió por esos derroteros, sino que el apóstol Pablo se dedicó más a evangelizar y alcanzar gentiles, Pedro más a los de la circuncisión, es decir, a judíos. Pero fue a Pedro el que se le dijo esto: a ti, Pedro, te doy las llaves del reino. ¿Sí? Y después usted dice, y lo que le dijo Jesús sobre el tema de la roca, esto hace referencia a la batalla donde David venció a Goliat lanzándole una roca. No, Renato, no. Mire, aquí hay un juego de palabras entre Petra y Petros. No se aprecia en castellano porque en español no se aprecia. Pero en el texto original, el Señor hace un juego de palabras entre el nombre Petros, Pedro, y Petra, que es piedra, ¿vale? A ti, Pedro, te daré, sobre esta piedra que acabas de declarar, edificaré mi iglesia, en fin, todo eso, ¿verdad? Texto tan mal interpretado por algunos sectores que creen que Pedro es el fundador o el pilar o el primer papa de la iglesia, cosa que no tiene nada que ver. Pero esto no tiene nada que ver ni con David, ni con Goliat, ni con la piedra que le mandó. Esto es un juego de palabras que el Señor hace con el nombre de Pedro y con la palabra piedra, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con el pasaje de David y Goliat, ¿vale? Y finalmente, Raquel, una hermana llamada Raquel, nos dice: me gustaría saber qué quiso decir el Señor Jesucristo o qué significan las palabras de Juan capítulo 13, versículo del 10 al 15. Bueno, esta ya va a ser la última pregunta y la última respuesta por el día de hoy. Repito, Juan capítulo 13, a partir del versículo 10 en adelante, la palabra de Dios nos dice así. Bueno, aquí habla, como usted puede comprobar, hermana Raquel, acerca de cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Jesús dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Ahí está haciendo una referencia a Judas, porque sabía a quién le iba a entregar. ¿Se da cuenta? Por eso dijo: no todos estáis limpios.
Después dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Este pasaje vemos cómo el Señor Jesucristo sabía, en primer lugar, perfectamente quién le iba a entregar, que era Judas, que fingió muy bien durante 3 años, pero nunca engañó al Señor, porque podemos engañar al pastor, al marido, a la esposa, a los hijos, a quien tú quieras. Pero a Dios nunca lo vamos a poder engañar ni burlar, porque Él lo sabe y lo conoce todo hasta el más mínimo detalle. Así que Judas, yo sé que tú no estás limpio. Yo sé que tú finges y aparentas que eres un discípulo más, pero tú eres ladrón y tú no estás limpio, tú no has cambiado. Aunque parece que sí, como hoy en día tengo que decir que hay muchos que van a los cultos, van a la iglesia y parecen niños buenos, santurrones. Pero el Señor sabe y conoce nuestros corazones y sabe si tú realmente eres un cristiano en orden y en santidad o eres un falso y eres un hipócrita. Y Judas vivió como un hipócrita durante años, desperdiciando el privilegio que tuvo de conocer, de poder servir al Señor Jesucristo. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Más claro agua. Y después les da un ejemplo de cómo servir a los demás. Los señores, los amos, no le limpiaban los pies a nadie. Era al revés. Los siervos, los criados, los esclavos, los que hacían esos trabajos. Pero en este caso fue al revés. Porque el que quiere ser grande entre vosotros tiene que hacerse siervo de todos. Usted quiere servir al Señor, empiece sirviendo a los demás. Porque sirviendo a los demás, se sirve a Dios. El que no sirve a los demás, no sirve para servir a Dios. ¿Me entendió? Creo que sí. Así que, mis queridos hermanos, Dios nos ayude a tener la actitud siempre de disponer nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra vida para servir al Señor. Es un ejemplo efectivamente de humildad tremendo. Un ejemplo maravilloso de cómo el más grande, el Señor de señores y el Rey de reyes, sirve a sus discípulos, cuando eran sus discípulos los que tenían que haberle lavado los pies a Él, pero Él lo hizo al revés para darles un ejemplo. No esperemos nada de la gente, así nunca nos sentiremos ofendidos. Esperemos todo de Dios, no de los hombres. Y de esa manera nunca nos vamos a sentir ni desplazados